Ramiro, claro que sí, vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado. A ver, permítame, ahora sí lo veo. Se trata del asambleísta, el segundo vicepresidente de Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Jorge, buenos días, ya lo estoy viendo, lo estoy observando. ¿Cómo amanece la capital de la República? Lo primero, Jorge. ¿Ha llovido o no ha llovido? Porque me dicen también de que nuevamente hay una especie de sequía en la región interandina y eso afecta evidentemente a lo que tiene que ver con la previsión de la energía. ¿Ha llovido en estos días en Quito o no? Muy buenos días, pues un saludo a todos en cabina, un saludo a la gente que nos mira y nos escucha por redes sociales, a todos quienes siguen esta radio tan vista, tan escuchada en Guayaquil y en el país. Bueno, decirte nada más que sí, efectivamente estamos viendo unos soles inusitados, yo diría sorprendentes en Quito. Sí. Desde hace unos 4 o 5 días no ha llovido de manera fuerte, sostenida, sino más bien dicho han sido espasmos de lluvias y esperaremos que las lluvias regresen porque de otra manera otra vez nos veríamos sometidos a una crisis en energía que ya no puede solventarse en el país, ¿no? Muy bien, entremos en materia, Jorge. Ustedes parece que le dieron o le fueron dando, como dicen, el inicio de la farra al presidente Daniel Noboa con la aprobación de la ley de turismo. Cuéntele al país esta aprobación de este texto, en qué va a beneficiar específicamente al país. Bueno, yo te diría que nosotros la posición que hemos tomado en el Pleno en respecto de la ley económica urgente, si bien como nosotros no tenemos presencia en la Comisión de Desarrollo Económico, pues obviamente cuando nos llega a nosotros ya nos llegan solamente los informes y Sí. ya nos llegan solamente las opiniones. Y claro, en nuestra posición lo que nosotros hemos visto es que la ley económica urgente de materia de turismo lo que busca de alguna manera es darle mejoría o al menos un nivel de impulso que si bien no es el ideal, si bien no es el perfecto, es un impulso al sector económico venido a menos desde la pandemia, que es el turismo. Y por eso es que lo hemos apoyado dentro del Pleno. Más allá de nuestra visión ideal o de la visión perfecta que nosotros pensaríamos que deberíamos aplicar, estamos ante la posibilidad de darle un respiro, un espacio de mejoría, así sea dirigido, así sea específico al sector del turismo y a ciertos sectores que también están dentro de la ley. Por eso hemos votado a favor, porque ante la oscuridad total, la luz de una vela al menos nos alumbra algo y eso es lo que nosotros hemos priorizado, hemos visto como una oportunidad y claro, hemos apoyado en esas condiciones a la ley económica urgente. Respecto al IVA para el sector turístico, que se baja al 8%, ¿se mantiene eso a pesar de que el IVA no es el 12, sino el 15%? Sí, efectivamente hay un beneficio a nivel tributario en la ley, precisamente en el IVA. Hay todavía que desarrollar la normativa inferior, El lógicamente, reglamento. que tiene que ver ya con digamos, la especificidad respecto de la aplicación de esta norma, pero sin duda alguna hay que considerar también que el sector turístico requiere un impulso sostenido y fuerte, porque es uno de los motores de la economía ecuatoriana que no depende precisamente del petróleo y que hay que impulsar de manera sostenida y consciente, ¿no? La ley también establece, perdóneme, reducción por el pago de combustible. Sí, efectivamente hay esa posición y de hecho creemos que es fundamental, sobre todo por el hecho de que hay muchos transportistas de turismo Ujú. que requieren beneficio porque de esa manera se incrementaría la capacidad operativa y de logística que tiene el país en materia turística. Uno de los grandes problemas en el país es que no tenemos infraestructura turística de primer orden, no tenemos una infraestructura turística sólida que permita precisamente a mejorar las condiciones del turismo para que vengan más turistas, más personas al país. Creo yo que este será un impulso necesario y claro, viene de la mano con este beneficio adicional precisamente en el costo de los combustibles. Claro, esto nuevamente tiene que ser desarrollado con una normativa secundaria para evitar el abuso, para evitar que se metan o se incluyan allí personas que no tienen ese beneficio y que no vienen a impulsar el sector turístico, ¿no? Solo para
finalizar mi intervención antes de darle paso a mi compañero. Esta es una ley que parece más dirigida a los empresarios del turismo más que a reactivar el sector turístico, porque hay una serie de concesiones que se le da, yo entiendo, a un sector que está bastante golpeado por la crisis post pandemia. ¿Es correcto? Bueno, yo creo que el sector turístico funciona desde varias ópticas, ¿no? En principio, sí hay una óptica desde el empresariado turístico, que es necesario tenerlo. Hay que entender que no es posible desarrollar un sector político, un sector turístico, si no apoyamos a las grandes empresas. Pero al mismo tiempo tenemos que entender que todas estas personas que están vinculadas al ámbito turístico también dependen de estructuras turísticas que son necesarias. Allí tenemos las empresas, allí tenemos los transportistas, allí tenemos a los dueños de hoteles, por ejemplo, que son fundamentales, pero también hay apoyo a los pequeños y medianos emprendedores que también son necesarios. Claro, obviamente desde la óptica de país, de una óptica integral, porque de otra manera, si no apoyamos desde lo general a lo específico, es muy difícil que el sector turístico se desarrolle. Aquí necesitamos grandes inversiones en turismo, como en pocos sectores de la economía se requieren inversiones cuantiosas y fuertes. El sector turístico es uno de ellos que requiere necesariamente esa inversión necesaria y sobre todo desde el gran capital para que se desarrolle el turismo en el país. Y eso es un poco lo que viene a hacer la ley, a impulsar este tipo de visiones, este tipo de intereses, y creemos que es fundamental para darle un respiro al sector turístico desde la óptica del crecimiento hacia el crecimiento y sobre todo a mejorar la integralidad del servicio turístico en el país. Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda. Jorge, ¿cómo vas? Buenos días. Ramiro Cepeda te saluda. Ramiro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Siempre radiante y siempre muy bien te veo. Sí, muchas gracias. Sus ojos de afecto y nada más. Jorge, a ver, déjame llevarte a otro escenario. En este fin de semana y en esta semana que pasó, ha habido muchos incidentes de tipo delincuencial que no estaban al orden del día, sino que había un poco dado algo de tregua. En esta situación, ¿va a haber alguna convocatoria informativa a las autoridades de seguridad? Pues hay que monitorear en esta buena relación que hay ejecutivo-legislativo para ver en qué se puede ayudar desde la esfera de sus competencias, digo, de la Asamblea, para capear esto, porque no es posible que un terreno ganado se vaya perdiendo, entendido de que en las guerras hay momentos en que se gana y otros en que se pierde. Bueno, estimado Ramiro, el reto creo que es de mantener, es el reto de sostener los índices de seguridad en espacios absolutamente aceptables, que es lo que ha venido sucediendo al menos inicialmente después de la declaratoria de conflicto armado interno que ha emitido el presidente de la República. Y allí el reto creo que está en dos sentidos fundamentalmente. Uno, el tema de la presencia de los militares en las calles y de la presencia sostenida y sólida respecto de que la gente perciba, vea y que en efecto se desmantelen las bandas criminales, el crimen organizado a nivel barrial, a nivel doméstico, a nivel de la ciudadanía común y corriente. Primer elemento. Y segundo elemento, seguir adelante con las investigaciones profundas que han venido llevándose a cabo desde Fiscalía General del Estado, sobre todo en el manejo del crimen organizado y de la investigación de los casos Metástasis y Purga. Si logramos sostener esos dos elementos fundamentales como clase política, pues obviamente estaríamos trabajando en pro del país. Eso, lamentablemente, no todo depende de la Asamblea Nacional. Eso depende fundamentalmente del Ejecutivo y de la Fiscalía General del Estado. Lo que hace la Asamblea Nacional es darle las herramientas jurídicas y las herramientas políticas para que eso se pueda ejercer. Y eso el presidente de la República lo tiene claro, ha logrado aprobar 5 normas, 5 leyes económicas urgentes que en este momento ya están aprobadas, es decir, ya tiene cumplida su agenda inmediata económica que requería el presidente para ejercer su proyecto. El día de hoy hay que esperar todavía para ver esos resultados necesarios que tiene el país. No desmayar,
mantener las condiciones como están y obviamente inteligencia, estimado Ramiro. El país padece y no tiene inteligencia policial, inteligencia en seguridad. Necesitamos desarrollar ese ámbito para que al menos desde la óptica del ejercicio directo de los militares y las fuerzas y la Policía Nacional en las calles se note y se vea que están haciendo acciones efectivas. Jorge, tú acabas de citar que 5 de 5 se han aprobado las leyes, lo cual denota una maleabilidad del Ejecutivo frente a las pretensiones de ciertos bloques y lo que el presidente ha dicho, no hay líneas rojas. Y yo, en efecto, yo soy de esa tesis. Las líneas rojas, en el momento que se las piden y se crean, uno tiene que poner freno. Pero para sentarse a conversar no hay que poner nada negativo sobre el tapete, porque supuestamente no vas a pedir nada que no se pueda dar. Eso es una presunción que debemos manejarnos así. Dentro de estas leyes que se aprobó estuvo la que se creó, se aumentó el IVA, pero también por efectos de el veto que no ejerció el presidente, también se acomodaron a este proyecto, que hoy es ley de la República, impuestos que no fueron de origen del Ejecutivo y que hoy están en una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional propuesta por las cámaras de la producción. ¿Cuál es la opinión de usted? Bueno, yo lo que te puedo decir es que el gobierno nacional ha llevado a cabo procesos internos dentro de la Asamblea Nacional que le han llevado a aprobar las leyes que tú bien mencionas desde una óptica de maleabilidad. Pero sí es claro también para nosotros, al menos desde el Movimiento Construye, que no es posible darle un país futuro, una esperanza verdadera al país si pactamos con las mafias. Y lo hemos dicho, no les ha gustado a muchos, lo ha dicho Fernando Villavicencio desde hace años, lo ha planteado y hoy día estamos viendo los resultados verdaderos. Para nosotros es claro, no hay que pactar con las mafias ni con los sectores que están vinculados al crimen organizado, porque no es posible, no guarda coherencia que por un lado los esté investigando la Fiscalía General del Estado y por otro lado yo estoy pactando con ellos. Es decir, necesitamos dar el mensaje correcto a la ciudadanía y ese mensaje correcto pasa necesariamente por definir claramente cuál es la línea política que va a tomar el gobierno o que va a tomar en general la clase política. No podemos seguir pensando que aquí tenemos que acordar todo por el bien del país, olvidándonos de todo como si nada hubiera pasado en el país. El país está tomado por el crimen organizado y hay que atacar eso precisamente desde toda óptica. El crimen organizado funciona en las calles, funciona en las cortes, funciona en la asamblea, funciona en todas las instancias del poder público. Por tanto, hay que dar el mensaje correcto. Atacar las bandas criminales, atender el tema del crimen organizado, no es solamente un tema de llego a un acuerdo parcial con cierto sector y avanzo. No, es un tema de darle frente completamente y de manera decidida a que no pueden pasar este tipo de acuerdos hacia adelante y por ende, pues lógicamente darle tranquilidad a la ciudadanía y el mensaje correcto. No a las mafias, no al crimen organizado. Jorge, déjeme darle la bienvenida a nuestro principal, el abogado Eduardo Mendoza, quien se integra a la mesa de diálogo y está ávido de preguntarle. Querido Jorge, Ramiro, buenos días también a ti, Daniel, al grupo. Buenos días, me atrasé un poquito. Jorge, había pedido esta entrevista. Buenos días, querido hermano, desde hace unas 2 semanas, pero hemos estado cruzados. Mis amigos, mis partners, mis compañeros ya le preguntaron. Yo voy a preguntarle cómo va primero la salud del mentado, tristemente célebre pacto en la Asamblea. ¿Cómo lo ve usted para lo que viene? ¿Usted cree que después de la alianza con todas estas cosas, con 7 que votaron a favor y otros, le estoy preguntando nada más un criterio, yo sé que usted no está en esa bancada, pero para que me diga, ¿cómo la ve? Bueno, yo creo que cada vez estamos más cerca de ver tal vez la fisura o tal vez ya el desmembramiento completo de la alianza que inició este periodo legislativo. ¿Por qué? Yo creo que hay 2 razones. Una es la evidente investigación que viene dando la señora Fiscal General del Estado en el tema de metástasis y de purga, que ha afectado a 2 de las bancadas más importantes de la Asamblea Nacional, que es la bancada de la Revolución Ciudadana y la bancada social cristiana, en primera instancia. En segunda instancia es la cercanía a las elecciones,
¿Por qué? Porque estamos viendo ya el posicionamiento electoral de cada una de las bancadas, de cada uno de los personajes políticos. Y obviamente, ante esa realidad, como cada quien va a tener su propio candidato, lo lógico es que se separen, porque no es posible coincidir en los objetivos políticos. Y si no es posible coincidir en objetivos políticos, no es posible continuar con una alianza en este sentido. Mi opinión es que estamos viendo una separación más clara cada vez, mucho más cuando ya después del primer periodo, de la primera parte de este legislativo, ya se aprobaron las leyes, es decir, el gobierno nacional ya no requiere de manera total y decidida mantener el acuerdo en la Asamblea Nacional de una manera sólida, porque ya no requiere tanto esos votos para la aprobación de sus leyes, o al menos las más importantes. Aquí vendrán otro tipo de normativa que viene a formar parte del escenario. Por tanto, mi opinión es que estamos viendo un divorcio, pero día a día, poco a poco, y en algún momento ya tendrá que ser evidente y notorio, porque no es posible mantener una cuestión de este tipo en las condiciones en que están, ¿no? En la misma línea, Jorge Peñafiel, el respaldo de la fiscal general finalmente quedó solamente en el buen deseo de Construye y su gente, ¿no? No quedó en nada como que les afecta. Y peor con esos chats que han salido ayer de una persona que está implicada, que dice una cosa. Y bueno, todos sabemos cuáles son las estrategias de comunicación moderna, que significan quererte, como decimos acá siempre, si tienes un saldo, si tienes legitimidad, si tienes buena fama, es la forma de estrategia de comunicación desgraciada y penosa, bajarte. Y todos sabemos que es con una empresa norteamericana que nadie sabe, me explico, pero nunca se dio finalmente el respaldo como debía la fiscal, y lo que hay una respuesta es para desprestigiarla. Definitivamente, yo coincido contigo, el Movimiento Construye se ha cansado de presentar la pretensión de resolución de apoyo a la fiscal. Lamentablemente en la Asamblea Nacional hay siempre algo que sucede, o no se registran, o llegan tarde, o paradójicamente no tienen los requisitos necesarios, o se inventan o hacen una votación en tiempos récord de 40 segundos, no permiten a los asambleístas llegar a votar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias formas para evitar que la Asamblea Nacional se pronuncie del tema de la fiscal. Para nosotros ya el tema está cerrado. Definitivamente ha mostrado el Movimiento Construye su intención de llevar a cabo esta resolución. Si no es posible, no hay ningún problema. La señora Fiscal General del Estado recibe el apoyo en las calles, en la ciudadanía, a través de las personas comunes y corrientes. No necesita de respaldos políticos de la Asamblea, más allá que para nosotros hubiera sido muy importante. Y otra cosa, ya a la larga, ya la señora Fiscal General del Estado tiene un apoyo de la Asamblea Nacional, porque en diciembre se emitió una resolución que precisamente la moción la presenté yo mismo para darle el apoyo en ese momento en el caso Metástasis. Por tanto, para nosotros el tema está cerrado, hay que avanzar, sin duda alguna. No es bonito, no es afortunada una toma de posición como lo que ha hecho la Asamblea Nacional en este tema, pero de todas maneras ya la gente y la ciudadanía conoce quién está detrás de cada una de las posiciones, que era lo que nosotros de alguna manera buscábamos. Nada más, querido amigo, creo que queda claro que tenga un buen descanso legislativo. Van a tener posibilidad de volver a pensar las nuevas cosas, leyes y todo lo que hay que hacer, que es bastante. Yo juzgo que estos 4 meses, son 4 meses, ¿verdad? Desde noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 5 meses. Lo que dicen ustedes, Henry Crawford nos decía el otro día, han avanzado, han tenido problemas, pero por lo menos se percibe que hicieron más que las 2 anteriores asambleas. Espero... Cualquiera, dice Ramiro. Es verdad, muy buena. Espero que lo hagan, porque tenemos mucho que trabajar en favor del país. Vi todo lo que están, las leyes que el CAL ha llevado adelante para lo que viene. De hecho, hoy día vamos a hablar con Jorge Acaiturri más adelante, nos va a informar las leyes del CAL, pero te deseo suerte, Jorge, y esperemos que sigamos conversando. Que tengas un buen feriado legislativo y nos vemos pronto. Seguro, mi querido Eduardo, muchísimas gracias a todos, a la gente en cabina, a quienes nos miran y nos escuchan, un buen día, y pues estamos trabajando en pro del país. Muchas gracias. Muy bien. 8:35 de la mañana, doctor Cepeda. No, ya mencioné, oiga, abogado, descanso legislativo. Al perrólogo también.